¿Listo? Ok, listo. Listo, damos inicio a la reunión. Muy buenas tardes para todos. Inicia la sesión entre los representantes de la firma de auditoría KIN Colombia y García Producciones. Hablando aquí con el representante legal de García Producciones, quien es Alfonso Jairo Mitchell, y en representación de KIN Colombia estamos presentes Caterine Medina, quien es la auditora manager, y quien les habla, Nicolás Ramírez, el revisor fiscal. Buenas tardes, compañeros, señores García Producciones y nuestro revisor fiscal Nicolás Ramírez. Pues les cuento que la declaración de renta corresponde pues al año 2021 y fue firmada por solicitud de la administración de la compañía Auditar el 7 de abril del 2022. Para dar cumplimiento a los plazos establecidos por la ley y pues teniendo en cuenta que la información fue recibida un día antes al vencimiento de dicha declaración, no contamos con el tiempo suficiente para efectuar una adecuada revisión y por tal motivo efectuaremos nuestra revisión posteriormente a la presentación y en caso de que se determine alguna diferencia en los saldos iniciales declarados por la administración de la compañía, se deberá realizar las correspondientes correcciones junto con el cálculo de las sanciones e intereses si llegaran a tener. Entendí. Muchísimas gracias, Caterine. Entonces, señor Alfonso, para dar efecto sobre cómo manejaremos la revisoría fiscal, nosotros procederemos con contar y montar el papel de trabajo, el cual tiene la función de recopilar la información que se nos sea brindada junto con la información que logremos encontrar. Entonces, en ese orden de ideas, contamos con tres pilares fundamentales. ¿Cuáles son? El número uno es que nosotros, para cumplir con nuestro objetivo como revisores fiscales, vamos a proceder procederemos con determinar un mecanismo para prevenir la evasión de impuestos. Segundo, fiscalizaremos todos los documentos soportes que estén sujetos a la retención, ya que nos permitirá que con el cruce de información se verifique el valor retenido y brindaremos información confiable de tal manera que la declaración se presente de manera oportuna y sin errores. Vale, ok. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, Caterín. Espero estén bien. Pues les cuento que la auditoría de la declaración de renta, como ustedes lo saben, es recomendada para nuestra compañía. Más que todo porque requerimos que se nos realice un examen estructurado de los registros y pues otras evidencias, con el propósito de sustentar una evaluación y recomendación profesional por parte de la firma KIN. En este orden de ideas, entonces procedo a realizar las siguientes preguntas, las cuales ustedes me irán respondiendo. La primera sería para ustedes, ¿qué es el impuesto de renta? El impuesto de renta es la que grava todos los ingresos que obtenga pues un contribuyente en el año y que sean susceptibles a producir un incremento neto en el patrimonio en el momento pues de su percepción, pues siempre que no hayan sido expresamente exceptuados y tienen que tenerse en cuenta los costos y gastos en que se incurra para producirlos. Ok, procedo a la segunda pregunta. Gracias, Catherine. Bueno, la segunda, ¿qué son las ganancias ocasionales? Las ganancias ocasionales son todos aquellos ingresos pues, que se generan en actividades esporádicas o extraordinarias, se obtienen por el acontecimiento de determinados hechos que no hacen parte de la actividad cotidiana o regular del contribuyente, por el azar o por mera libertad del contribuyente, salvo cuando hayan sido taxativamente señaladas con unos constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Gracias. Ok, continúo con la tercera. ¿Cómo se dividen los ingresos en la declaración de renta? Los ingresos en la declaración de renta pues tienen tres clasificaciones. En primer lugar están los ingresos ordinarios, es decir, los que están relacionados con el objeto principal de la actividad que ustedes llevan a cabo.
En segundo lugar están los ingresos extraordinarios, que son aquellos que no están relacionados con la actividad principal, es decir, son aquellos ingresos que se obtienen de manera esporádica, como por ejemplo la venta de activos fijos mantenidos por más de 2 años, o los dividendos percibidos por inversiones en acciones o en sociedades, entre otros. Y la tercera, están los anteriores ingresos, que puede tener la calidad de ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Esto quiere decir que son ingresos exceptuados del gravamen. Muchas gracias. Continúo con la cuarta pregunta. ¿Qué soportes de gastos se deben tener en cuenta para disminuir la base de renta gravable? Bueno, señor Jairo, entonces, en primer lugar, los gastos que se deben incluir en la declaración del impuesto sobre la renta y que tienen como efecto directo la disminución de la base gravable, digamos que son todos aquellos que según la legislación cumplan con las siguientes características, que cuáles son. La número uno, ¿cuál es? Que sea una expensa realizada durante el año o periodo gravable en el desarrollo de cualquier actividad productora de renta. La segunda, ¿cuál es? Que esa expensa tenga relación de causalidad con las actividades productoras de renta. Y la tercera es que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con la actividad. Y bueno, en suma, por así decirlo, lo que está regulando la ley básicamente es el principio de asociación. Esto es, el principio que relaciona el ingreso como un gasto o costo, lo que significa que cualquier persona que genere que genere ingresos en una actividad comercial, consecuentemente deberá generar también el costo o gasto asociado al mismo. Un ejemplo, hablemos de usted. Eh, una persona, bueno, una persona natural, ¿no? Una persona, en este caso que sería una persona jurídica, que tiene como objeto básico la generación de ingresos por la venta de sus productos en su actividad económica. Para ello, en su día a día tendrá que incurrir en numerosos costos o gastos, que digamos que un ejemplo puede ser el costo de las mercancías que logre comercializar, el pago de salarios, el pago de servicios, el pago de tributos. Entonces, los anteriores gastos claramente son ejemplos de gastos imputables a los ingresos en la declaración de renta del año o periodo gravable. Y digamos que también, luego de que se haga el anterior filtro para saber si hay un gasto, para saber si el gasto se incluye en la declaración de renta o no, se deberá verificar el soporte que lo habilita, o mejor, el soporte o requisito que permite la deducción. Y pues digamos que eso también tiene unos requisitos, que cuáles son, que los requisitos para que se proceda un gasto en los términos mencionados son que primero deberá conservar la factura de compraventa, que cumpla con los requisitos establecidos por la ley, o sea, lo que venga con NIT, nombre de razón social de la empresa, nombre o razón social del comprador, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y digamos que en el caso que no se conserve la factura de compraventa, se deberá conservar el documento, el documento equivalente también con el lleno de los requisitos. Ok, Nicolás, muchísimas gracias. Continuando en orden de las preguntas, para ustedes, ¿qué requisito hay que cumplir o qué requisitos para presentar la declaración de renta? Bueno, digamos los requisitos que hay que cumplir para presentar la declaración de renta, pues entre los requisitos a cumplir para presentar la declaración de renta son la firma del contador público, siendo esto una obligación en base al artículo 596 del Estatuto Tributario, en el que se especifica que todas las empresas obligadas a contar con un revisor fiscal deberán firmar y suscribir las declaraciones. Y pues dicha obligación deberá tener un revisor fiscal. Y dicha obligación, pues digamos que de tener un revisor fiscal se da en base al Código de Comercio. Gracias. Y como por último, eh, ¿qué criterios hay que tomar en cuenta para así poder determinar el valor de la renta a declarar? Bien, pues Bueno, digamos, entre los aspectos a tener en cuenta para calcular el valor de la renta a declarar, se deben tener pues el patrimonio, los ingresos que se hayan tenido, los movimientos financieros, a qué grupo de contribuyente pertenece, y también hay que identificar los topes que los exonera o los habilita para tributar. eh, en en este orden de ideas, señor Jairo, no sé si tiene alguna otra pregunta que nos quiera realizar. No, Nicolás, ya finalicé mis preguntas.
Muchísimas gracias. Excelente. Entonces, como conclusión, algo que nosotros queremos compartirles cierta información es que esta auditoría del impuesto a la renta eh, es básicamente un conjunto de procedimientos destinados a permitir que el auditor financiero se forme de una opinión sobre la situación impositiva de la empresa, la correcta determinación de la base imponible y además que la deuda tributaria del contribuyente se haya terminado de acuerdo a las normas legales vigentes. Con todo esto, usted se va a preguntar qué es y para qué sirve la declaración de renta. Pues, señor Jairo, básicamente, esa es una responsabilidad tributaria que tienen las personas naturales y empresas como contribuyentes. La declaración de renta queda reflejada en un documento en el que el contribuyente, en este caso será su merced, debe informar los ingresos, los egresos y las inversiones realizadas durante el anterior ejercicio. En sus inicios, este impuesto tenía como, bueno, así como un dato adicional, para que lo tenga en cuenta, que en los inicios este impuesto tenía como finalidad generar apoyo a partir de la política de solidaridad en favor de los ciudadanos colombianos de bajos recursos. Entonces, digamos que con esa pequeña conclusión, no sé si alguno de mis compañeros, en este caso Caterín, o el representante legal de Alfonso de García Producciones, quisieran agregar algo más. No, 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 señor. señor, ya todo quedó claro. Dale, muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias, Caterín, por su tiempo, por su dedicación. Entonces, damos como concluida la reunión. Espero esté muy bien. Muchas Igualmente, gracias. espero Hasta que estén luego. bien. Hasta Muchas luego. gracias, hasta luego.